Bueno, entonces ahora en clase, antes de finalizar el periodo, les voy a dar 5 minutos para que ingresen y me indiquen si han logrado ver los dos talleres que acabo de asignar que se activan hoy. Vamos con la clase de hoy, el tema de eh, la, eh, la biosfera, lo que viene siendo la parte de los ecosistemas. Entonces, hoy vamos a hablar ya lo último del módulo, la parte de cómo está constituido un ecosistema y qué es un ecosistema, cuál es su importancia, eh, qué valor a nivel de lo que es conservación tiene. Entonces, vamos con esta presentación. También la presentación está ya en la plataforma. La pueden descargar si desean. Alguien que me indique eh, si logramos ver la presentación allá. Se aparece. A ver, ¿logran ver bien? Dilsa, ¿se logra ver? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces, hoy vamos a trabajar ya lo que es la parte de los ecosistemas, pero vamos a ver cuáles son los factores que influyen en los ecosistemas. Muchos factores influyen en los ecosistemas. Por ejemplo, eh, dentro de lo que es un ecosistema aparecen los factores bióticos y abióticos. Abióticos son los que tienen que ver con el hecho de modificar los ecosistemas, pero que no tienen vida. O sea, que son factores que no tienen vida. Abióticos, como por ejemplo, el que tenemos aquí, el clima. Entonces, el clima directamente está relacionado con la cantidad del sol, que es el motor del clima y el estado del tiempo. Factores físicos también influyen con el clima. Es decir, el clima modifica lo que es el comportamiento de los individuos dentro del ecosistema. Alguien tiene el micrófono activado, desactiven. Entonces, esto involucra el hecho, gracias, esto involucra el hecho de que cuando el sol ingresa sobre la superficie terrestre, la cantidad adecuada de los rayos inician un proceso. Ese proceso involucra entonces lo que es fotosíntesis. Pero si las alteraciones o la cantidad de calor dentro de un área determinada no son las adecuadas de acuerdo a el tipo de ecosistema, entonces esto va a traer como consecuencia un desorden a nivel de lo que es el ecosistema que se esté viendo. Por ejemplo, eh, puede ser un ecosistema terrestre, puede ser un sistema acuático. En la distribución de la vida, especialmente en la Tierra, la terrestre, influyen en alto grado tanto el estado del tiempo como el clima. El estado del tiempo se refiere a las fluctuaciones de corto plazo de la temperatura, la humedad, la nubosidad, el viento y la precipitación de una región durante periodos de 2 o 10. Ok, el estado del tiempo. Si usted tiene un animal o una planta que es de precipitaciones en la cual está adaptada a una gran cantidad de agua o una zona húmeda y esa planta usted la lleva a una zona cálida, obviamente la planta no va a poder prosperar y muere. Sencillamente porque cada organismo está adaptado a un tipo de bioma diferente. Entonces, cuando esos biomas son alterados en base a la cantidad, por ejemplo, de humedad, o sea que cuando me refiero a humedad, me refiero a la cantidad de agua o la cantidad de estructura acuática dentro de ese bioma, se altera la temperatura debido a que no hay suficientes árboles o la cantidad de sustancias químicas crea un manto de nubosidad de diferentes sustancias tóxicas. Entonces, todo ese ecosistema se va a ver alterado. Y todos los individuos que están dentro de esta área, pues van a padecer. Y normalmente es lo que ocurre cuando se hace la deforestación, cuando se alteran ecosistemas para la introducción, por ejemplo, de ganado en forma intensiva, cuando se deforesta, por ejemplo, para la agricultura. Entonces, todas estas situaciones van a traer como consecuencia directa situaciones en las cuales nos traen un daño en forma generalizada. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, aquí en Panamá, en la provincia, por ejemplo, aquí en Chiriquí, en las tierras altas, esa gran perturbación que hay de deforestar todas las zonas boscosas
para introducir áreas o cultivos, eso trae un desequilibrio a nivel ecológico, porque va a llegar el tiempo o va a llegar la situación en la cual la temperatura de toda esta área se va a ver alterada, porque no hay bosques, porque no hay suficiente cantidad de agua en forma natural, sino que se alteran el fluido normal. Entonces, cuando esto choca, entonces surgen los problemas de desborde, movimiento de tierra, la erosión, surge entonces que el ambiente ya no es frío como antes, sino que ahora es sumamente caliente. O sea, todo eso influye en lo que es el término, estado del tiempo, que involucra el clima y la influencia y directamente de un ecosistema. El clima, como definición, fluctuaciones a largo plazo limitan la distribución de las especies. El sol es el motor del clima y del estado del tiempo. Impulsa el viento, las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico global. Es decir, ahorita vamos a ver un esquema más adelante donde hay una serie de corrientes, tanto oceánicas como a nivel de viento, las cuales su comportamiento es directamente en base a la cantidad de sol que está en el aire. Entonces, esto hace que el equilibrio a nivel ecológico sea, ¿verdad?, estable. Entonces, la alteración de estos sistemas eh, lleva consigo de que los organismos deben mantener un equilibrio. Entonces, ese equilibrio debe mantener por la cantidad entonces de sol presente en el área. La energía del sol llega a la Tierra en forma de radiaciones en muy diversas longitudes de onda. Entonces, ¿cuáles son esas longitudes de onda? Rayo ultravioleta, UV, luz visible y luz infrarroja. Entonces, todos estos rayos son captados por diferentes tipos de longitudes de onda a nivel global, a nivel del planeta. Entonces, el eje motor para que el clima se active y sea estable, pues es el sol. Vamos a buscar un esquema para explicarle un poco mejor de lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, este es el que tiene que ver con la curvatura de la Tierra, en la cual, de acuerdo a lo que es movimiento de traslación y rotación, entonces los rayos del Sol, de acuerdo, como vemos aquí en los esquemas del planeta y las zonas boscosas, entonces a medida que va rotando o se va haciendo movimiento de traslación durante todo el periodo del año y demás, entonces así mismo es el calentamiento que tiene que ver en base al clima. Pero lo que queríamos mostrarles es este esquema. Este es, por ejemplo, parte de lo que es el Ecuador, pero el planeta se ve influenciado directamente por el comportamiento de las diferentes corrientes marinas que se ven, eh, digamos, bajo la influencia de los diferentes tipos de campos y rotaciones que tiene el planeta basado en la cantidad de luz que recibe. Lo que genera entonces diferentes tipos de zonas características, las cuales mantienen un nivel estable, ya sea a nivel de las selvas tropicales, ya sea a nivel del desierto, por ejemplo, de los diferentes tipos de desiertos que existen. Uno de los hechos importantes que también tiene que ver con el comportamiento de los ecosistemas son los diferentes factores físicos. Aquí influye entonces la curvatura de la Tierra, es decir, el eje, cómo rota, las corrientes de aire, las corrientes oceánicas y la posición de los continentes y las montañas. Algo importante que se debe tomar en cuenta sobre las corrientes de aire y corrientes oceánicas es que debido al calentamiento global y debido a las zonas climatológicas y cómo se están alterando por nubosidades, debido a la tala, a la quema excesiva, a la combustión de todo lo que son estos combustibles fósiles, o sea, toda esa acumulación de grandes cantidades de smog y demás, entonces genera que el clima a nivel general esté cambiando. De ahí surge el hecho, entonces, de los diferentes tipos de fenómenos meteorológicos que hay, como el fenómeno del niño, de la niña, que son producto de esa gran acumulación y esos grandes cambios a nivel atmosférico
producto de deforestar, quemar, del smog, la gran acumulación de vehículos, las cuales lleva consigo el hecho de la combustión a nivel de lo que son la gasolina y diésel, que son combustibles fósiles. Entonces, esa liberación de ese humo crea nubosidades que alteran el clima debido a que el sol, bajo la influencia que tiene, no puede, digamos, captar o no se pueden replegar ciertos tipos de rayos. Entonces, eso altera en forma general lo que es el comportamiento a nivel climatológico. Entonces, veamos cuáles son, por ejemplo, algunas de esas fuentes directas y cuáles son los daños que causan. En el caso de las corrientes oceánicas, por ejemplo, aquí vemos los diferentes tipos de continentes. Está el continente americano, la parte de Europa, Eurasia, Australia, en la cual cada una de estas zonas que vemos en las flechas son las diferentes rotaciones que tienen en base al Ecuador lo que son las corrientes oceánicas. Entonces, esas corrientes oceánicas tienen un nivel de movimiento. Cuando la temperatura del mar, basado en la temperatura de la forma climatológica, se ve alterada, entonces la rotación de estas corrientes oceánicas se altera o giran en forma contraria, que es lo normal. Cuando giran de forma contraria o se alteran, entonces no solamente cambia, sino que el comportamiento de la fauna y la flora, más que toda la fauna, se ve alterada de forma negativa. Por lo tanto, entonces, eso trae un desequilibrio a nivel de este ecosistema acuático en forma general, lo cual está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, en el caso del deshielo, que es un fenómeno que existe a nivel de comportamiento debido al incremento de la temperatura por el exceso de calor a nivel general en el planeta, entonces eso ha hecho de que las diferentes corrientes marinas de diferentes continentes pues se vean alteradas. Continentes y montañas, bueno, basado en eso, vamos a ver aquí el comportamiento a nivel de este esquema. Cuando vemos este esquema, nos tenemos que enfocar en el hecho de que hay diferentes tipos de zonas boscosas. Y esas zonas boscosas dependen mucho del tipo de clima. Por ejemplo, las selvas tropicales, que es un tipo de bioma, los bosques de caducifolios, los coníferas, tundras y demás, que son diferentes tipos de biomas, los cuales estos biomas, de acuerdo al tipo de clima presente, pues van a haber diferentes tipos de fauna y de flora características. Entonces, cuando estos sistemas ecológicos se ven alterados por la influencia directamente del hombre, entonces, obviamente, toda la red dentro de lo que es el ecosistema se va a ver alterado. Ok, aquí entonces, por ejemplo, algo importante, las montañas forman sombras. Ok, más que todo es el hecho de que los grandes vientos, al ir avanzando dentro de un área determinada de un ecosistema, pues estos tienden a los frenos que más o menos ocasiona o la forma en la cual cambia el comportamiento de forma natural, porque no es por el hombre, sino de forma natural, que el viento choca y eso influye entonces en el hecho de que logra una estabilidad cuando chocan con montañas, o sea que pierde fuerza. Ok, este es uno de los fenómenos que le mencionamos por el hecho del cambio del clima, que es el Niño. Es una zona tropical occidental del Océano Pacífico en general, que alberga una enorme reserva de agua cálida que es empujada hacia el oeste por los vientos alisios del norte, del noroeste. O sea, que es una forma en la cual se ve alterado el ecosistema de determinadas áreas del planeta debido al cambio que tiene debido a lo que es el clima. Vamos a ver algunos efectos que tiene. Entre los principales efectos, bueno, tenemos que ver el hecho de que se alteran los diferentes tipos de ecosistemas. Aquí vamos a ver lo que mencionamos de los biomas. Cada uno de los colores es representativo en base al tipo de clima, al tipo de fauna, al tipo de estación y al tipo de condición
de la presencia de plantas y de animales presentes en un área determinada dentro de lo que son los diferentes tipos de ecosistemas de hábitat. Entonces, se ha clasificado en base a estas cualidades que acabo de mencionarles y salen estos diferentes tipos de biomas. Estos biomas, entonces, por ejemplo, tenemos el verde como el biomas tropicales, que están en la parte central de lo que es el planeta. Estos biomas básicamente tienen que ver con el hecho de que mantienen un equilibrio a nivel general y a nivel atmosférico, a nivel de lo que es el planeta en forma global. Y más o menos representativos son este tipo de flora y de fauna. Por ejemplo, estos son de los bosques tropicales, las cuales cada uno es endémico de esta zona, de esta área. Y dentro del área también tenemos entonces, también tenemos lo que son diferentes tipos de fauna característica. Ok, vamos a ver entonces lo que son los tipos de biomas de selvas tropicales. Selvas tropicales, pero dentro de estas situaciones, dentro que son bosques tropicales húmedos, selvas tropicales a nivel general, surge este problema. ¿Verdad? Todo lo que son manifestaciones a nivel climatológico se ven directamente influenciadas por situaciones como la que estamos viendo aquí, en la cual se deforesta, se tala, se destruye en forma indiscriminada diferentes tipos de bosques. Si nos vamos aquí a Panamá, pues Panamá no escapa de esta realidad. Y más ahorita en verano, en diferentes áreas de zonas agrícolas, diferentes tipos de zonas rurales y también suburbanas, pues se está haciendo esta práctica. Si nos enfatizamos aquí a lo que es la zona de David, pues nosotros no, digamos, no estamos en esta situación, pero en comunidades aledañas a nosotros, distritos aledaños a nosotros, pues sí se está haciendo. Entonces, cuando se quema, por ejemplo, o se inicia la zafra, en la cual se queman hectáreas de terreno, entonces esta acumulación de nubosidades que lleva, por ende, diferentes tipos de sustancias bioquímicas altera el comportamiento de una zona determinada. Y es por eso que normalmente las zonas donde ocurre esto y las zonas vecinas, la temperatura es sumamente caliente, porque la gran acumulación de este smog, de esta sustancia del humo, altera toda una zona determinada. Y por ello entonces altera, más que todo en verano. De por sí no hay una precipitación pluvial como tal, sino que altera el ecosistema por la gran cantidad de rayos que entran. Entonces aumenta por la acumulación de combustibles fósiles en forma de humo, la quema excesiva. Entonces esto actualmente, en forma general, está dañando el planeta. No solamente este año, hace décadas y décadas que está ocurriendo. Prácticamente esto ha iniciado, se inició o aumentó mucho más directamente a partir de lo que fue en los años 1960, 1970, con diferentes productos a nivel de transformación de calor, con la revolución industrial y cosas como esta, que todo este proceso inició y se incrementó mucho más. Y a partir de ello, cada década, cada año, se ha acumulado mucho más cantidad de dióxido de carbono en los ecosistemas. Entonces, los daños letales, como aparece también en el módulo, se les menciona, son el aumento de la temperatura, la gran acumulación excesiva del dióxido de carbono, la tala, la deforestación, lo que viene siendo la erosión del terreno. O sea, todos estos procesos han hecho de que el factor común denominador, el hombre, vaya en aumento y por ende entonces se esté destruyendo más el planeta. En caso de diferentes tipos de biomas, aquí podemos ver las localidades donde están, cuáles son sus características más notables. Pero yo quiero llegar a un punto, por ejemplo, este de sabanas. Más que todo en África, estas áreas donde normalmente
se nos vende una información en la cual se mantiene un equilibrio. Sí hay un equilibrio, pero hay una alteración muy marcada. Y esa alteración marcada, creo que tenemos unas presentaciones aquí en la cual se ve como es. ¿Sí? Esas alteraciones son como es. O sea que el ecosistema no solamente tiene que ver con el hecho de que hay acumulaciones a nivel atmosférico, cambio de temperatura, cambio del clima, que surgen diferentes situaciones, sino que también se tiene que ver el hecho de que los ecosistemas y a nivel de lo que es biosfera y demás se ve alterado por situaciones como esta. Normalmente, la caza furtiva no solamente ocurre en África. Si nos vamos aquí a Panamá, pues aquí ocurre. Aquí la caza furtiva de diferentes tipos de animales está llevando al borde de la extinción y muchos ya no están dentro del área y han desaparecido de diferentes tipos de animales endémicos de aquí de Panamá. Uno, porque no hay control, no hay leyes enérgicas para que esto se regule, no hay conciencia ciudadana a nivel de ecología y no hay esa parte de equilibrio que debe existir. Entonces, todo esto conlleva a una alteración en forma global a nivel de territorios de por qué es importante conocer aspectos relevantes sobre nuestro ecosistema. Nosotros estamos explicando de forma generalizada, pero si tuviéramos que enfocarnos en los ecosistemas aquí de Panamá y de cómo se están destruyendo, pues sencillamente el primero sería el tapón del Darién. Cuando hay hectáreas y hectáreas de bosques que son talados para el consumo de o el manejo inadecuado de madera, lo cual altera los ecosistemas en esta área, o se puede enfocar el hecho de no hay un control medido, un control de lo que son las zonas boscosas que son taladas para la que es la ganadería intensiva. Entonces, todos estos problemas, si nos vamos aquí a diferentes tipos de ciudades, dentro de lo que es el sistema panameño, la acumulación excesiva, el mal manejo de la basura, no hay formas de reciclaje en forma adecuada, no hay esa conciencia a nivel de práctica de colegios y de instituciones de saber manejar la basura, los desperdicios de una forma adecuada. O sea, existen muchos factores que no solamente tienen que ver que se altere el clima en un ecosistema, sino que tiene que ver un punto de equilibrio, el cual en la mayoría de los casos nunca ha existido. Bien, entonces aquí se explica en el PowerPoint en diferentes tipos de biomas, las alteraciones y las fuentes en las cuales se deben mantener y las condiciones que deben tener. En este bioma de sabana, el desierto, que es otro tipo de bioma dentro de lo que es un ecosistema, se presentan diferentes tipos de características. Se caracterizan por una vegetación muy espaciada y grandes áreas de suelo desnudos. Espaciada en el hecho de que la vegetación es sumamente escasa y los animales que viven aquí han tenido que desarrollar muchas características adaptativas para la carencia y la captación de agua, al igual que tanto en organismos, en plantas, como también en animales. Por ejemplo, características adecuadas en las cuales, por lo menos, nuestros cactus han desarrollado que a través de sus espinas hay ciertas estructuras que captan precipitaciones de agua, las cuales entonces van acumulando dentro de su estructura o entonces el tipo de planta. O animales como estos que han desarrollado ciertas características también. Efectos negativos, bueno, hemos hablado de ciertas características en forma general de lo que son los ecosistemas y demás. Ahora vamos a hablar sobre los efectos de la actividad humana y la noción en forma negativa que tiene. El principal, por ejemplo, lo que viene siendo la desertificación, en la cual zonas son cambiadas o alteradas, por lo menos aquí estas que son destruidas, los chaparrales, los pastizales, que también son altamente destruidos, y aquí animales endémicos dentro de esta área, dentro de lo que son los pastizales, aquí está la ubicación,
Son bosques caducifolios de clima templado, ubicados en el este de Norteamérica, Europa Occidental y Asia Central. Aquí están las precipitaciones. Esto se forma en áreas que reciben 750 a 1500 milímetros de precipitaciones pluviales, o sea, de cantidad de agua. Estas son algunas de las plantas presentes en estas áreas, animales característicos. Igual acá los bosques tropicales lluviosos se caracterizan por esto. Esta vegetación tiene un poquito de similitud con lo que se encuentra en las zonas altas de volcán, pero que también se son altamente alteradas en esta zona. La taiga es otro tipo de bioma dentro de lo que los ecosistemas. Son más que todo, son como pinos o bosque de coníferas. Los animales están adaptados a este tipo de bosque. El otro tipo de bioma, el taiga, que son un poco más densas las zonas estratégicas. En el caso de las tundras, están más que todo para las partes más frías del planeta. Ahí te algunos de los animales característicos. Y bueno, estas son pues las definiciones de algunas de las características básicas de lo que son los tundras. Bien, hemos visto lo que es definiciones de idiomas, hemos visto la definición de algunos tipos de idiomas que forman el planeta. Hay un mapa, el cual se presenta aquí en esta presentación. Está el mapa de los biomas, como se han clasificado a nivel mundial y la importancia que tienen. Aquí en Panamá también existe un mapa de los diferentes tipos de biomas característicos. Y lo importante que yo quiero que entiendan es que, como un llamado a la conciencia, son situaciones como las que vimos ahorita, en la cual se deteriora, se quema la casa intensiva, y se deteriora en forma general lo que son los ecosistemas. En el caso de los talleres modulares, los que están trabajando por módulo, pues ya tienen que haber terminado el proceso, porque ya esta semana se entregan, a partir de hoy, tienen que haber terminado todos los talleres referentes a este tema. Y lo que vienen siendo entonces los que van a entrar por plataforma, tienen 2 talleres asignados para esta semana, los cuales van a ser captados para diferentes notas dentro de sus casillas. Uno es trabajo final, que va a ser la nota para lo que es la parte de evaluación final del temario, y la parte de un ejercicio, que es un link, el cual deben desarrollar. Entran a la parte de ejercicio, ahí está el link, el cual es una escuela mejor respuesta de un solo tema del módulo, el cual debe ser entonces enviado en cierta fecha para su posible evaluación, y de ahí se captan entonces las notas para lo que es parcial y demás. Bien. Bueno, muchachos, entonces, esta ha sido como un pantallazo de lo que viene siendo la parte de los ecosistemas. Obviamente, creo que todos somos de aquí, David, y creo que todos nos toca, cuando hay el aumento de temperatura a nivel general, sentir el incremento de ese vapor y esa calor. Inicialmente eso tiene que ver mucho con condiciones climatológicas de zonas alternas, por ejemplo, la Alange, en la cual cada vez que aumenta la temperatura en Alange por la zafra, si usted sale y ve cuando están quemando, va a ver que en el horizonte se van a formar unas grandes nubosidades. Esas nubosidades básicamente son gases de dióxido de carbono en exceso, más otras sustancias químicas que van ahí. Cuando eso se acumula en la atmósfera, sencillamente los rayos que ingresan del lado opuesto se reflejan en las casas o en los árboles, las hojas de los árboles, entran en un lado, pero se van a reflejar hacia el otro, al lado opuesto. Pero cuando van a reflejarse, chocan con la gran masa de humo. Y esa gran masa de humo entonces hace que los rayos se regresen, y eso altera la temperatura normal de cualquier área. Y eso es lo que ocurre normalmente. Y no solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial. Entonces, eso trae, por ejemplo, que el aumento de la temperatura del planeta esté aumentando,
causa del deshielo y una infinidad de problemas. Bien,